La historia de Roma está llena de emperadores que han pasado a la historia, pero la verdad pocos llegaron al nivel de Marco Ulpio Trajano. Su reinado no solo es recordado como el punto más alto del poder imperial, sino que de alguna manera redefinió lo que significaba ser romano. Y aquí va el primer dato. ¿Qué es una bomba? Trajano no era de Roma, ni siquiera era de Italia. Nació en Itálica, en la España romana. A ver, su familia era de la élite y la zona estaba súper romanizada, pero técnicamente era un provinciano. Este pequeño detalle, ser el primer emperador de fuera de la península, va a marcar toda su forma de gobernar. Su ascenso fue meteórico. Pero no se basó en los típicos tejemanejes del Senado, que se forjó en el barro y el acero del campo de batalla. Como tribuno en Siria y en la peligrosa frontera del Rin, se ganó algo mucho más valioso que el favor de los políticos, la lealtad incondicional del ejército. Y en la Roma de entonces, eso lo era absolutamente todo. Aquí es donde se ve de verdad su mentalidad de general. Cuando Nerva muere en el 98, Trajano está en la frontera del Rin. ¿Y qué hace? ¿Sale corriendo a Roma para sentarse en el trono? Pues no. Se toma nada menos que 1 año y medio para volver, asegurando cada centímetro de la frontera. El mensaje era clarísimo. Primero el imperio, y luego la capital. Y cuando por fin llega a Roma, su primer acto es una demostración de poder en toda regla. Castiga con una dureza tremenda a los pretorianos que se habían rebelado contra Nerva, y así manda un mensaje a todo el mundo. Se acabó la indisciplina. Roma volvía a tener un líder fuerte, un contraste brutal con la debilidad de su predecesor. Pero claro, un emperador no se define solo por su mano dura. Una vez en el poder, Trajano nos muestra un estilo de gobierno que los historiadores modernos han llamado despotismo ilustrado, y es una mezcla fascinante de autoridad absoluta y una preocupación real por el pueblo. Trajano lo veía todo como una especie de balanza. Por un lado, la firmeza, para que hubiera orden y se cumpliera la ley. Por el otro, la benevolencia, para cuidar de la gente. Y es justo en ese equilibrio perfecto donde encontró la clave de su éxito como gobernante. Y esta filosofía se tradujo en políticas muy concretas. Por ejemplo, metió a las élites de las provincias en el Senado, fortaleció la economía de Italia y mejoró infraestructuras clave para el comercio. Incluso mostró una moderación que hoy nos sorprende con los cristianos, ordenando que no se les persiguiera de forma activa. Era, por encima de todo, un pragmático que buscaba la estabilidad. Pero quizás su obra maestra de gobierno fue el programa Alimenta. Ojo, que no era simple caridad, era un sistema económico súper ingenioso. El Estado daba préstamos a bajo interés a los agricultores y los beneficios no volvían a las arcas del imperio, iban a un fondo especial para alimentar y educar a los niños más pobres. Una inversión directa en el futuro de Roma. Brillante. Pero el emperador bueno y generoso en casa era un conquistador implacable en las fronteras. Trajano dejó atrás la política defensiva de sus predecesores y, digamos que, desempolvó el viejo espíritu expansionista de la República. Roma iba a volver a crecer. Y vaya si lo hizo. Y el resultado es este, el gran titular de su reinado. Bajo el mandato de Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial de toda su historia. Ni antes ni después, ningún emperador gobernó un dominio tan inmenso. Las águilas romanas volaron más lejos que nunca. Su reinado fue una auténtica cascada de conquistas. Primero, aplastó a los dacios en la frontera del Danubio. Y luego, su mirada se fue directa hacia el este. Anexionó Armenia y se lanzó a la yugular del eterno rival de Roma, el Imperio Parto. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, 12 legiones. 12. Fue un esfuerzo de guerra colosal. La conquista de la Dacia no solo sirvió para eliminar una amenaza en la frontera, sino que también le dio a Roma un botín inmenso, sobre todo por sus riquísimas minas de oro y plata, que acabarían financiando muchos de sus proyectos. Pero Trajano entendía perfectamente que una victoria no está completa hasta que se cuenta. Era un maestro de la propaganda y estaba decidido a grabar sus hazañas en piedra para que nadie nunca las olvidara. Su obra cumbre en este sentido fue La Columna Trajana, que ha sido descrita como un perfecto documento histórico. Y es que no era solo arte, era una crónica en piedra, una historia de guerra que cualquier ciudadano romano podía, literalmente, leer en sus relieves. La columna, que se levantó en su propio foro, narra escena por escena toda la campaña de Dacia. Su increíble friso en espiral es como un cómic de guerra de 200 metros, un homenaje no solo al emperador, sino a cada uno de los legionarios que lucharon por Roma. Pero claro, toda gran expansión tiene un coste. En la cima de su poder, con las legiones romanas llegando hasta el Golfo Pérsico, el gran sueño imperial de Trajano empezó a mostrar sus primeras grietas. Y aquí está la gran paradoja de su reinado.
La misma ambición que llevó a Roma a su punto más alto, también la llevó al límite. Porque, vamos a ver, una cosa es conquistar un territorio y otra muy distinta es conseguir mantenerlo. Mientras Trajano ya soñaba con seguir los pasos de Alejandro Magno y llegar a la India, la realidad le dio un golpe tremendo. Estalló una rebelión enorme en las provincias orientales, desde Mesopotamia hasta Egipto. De repente, el imperio estaba al borde del colapso, y tuvo que abandonar su sueño de conquista para intentar salvar lo que ya tenía. El final llegó de forma muy abrupta. En el 117, mientras volvía a Roma ya muy enfermo, murió. Le sucedió su sobrino nieto, Adriano, que heredó un imperio más grande que nunca, sí, pero también plagado de problemas que su predecesor había creado. Y esto nos deja con la gran pregunta sobre su legado. ¿Fue Trajano el mejor de los príncipes, el que gobernó una Roma próspera y justa? ¿O fue más bien un conquistador ambicioso que estiró el imperio hasta un punto insostenible, sembrando, sin saberlo, las semillas de su futura caída? Esa dualidad, precisamente, es lo que le convierte en uno de los emperadores más fascinantes de toda la historia.